Buenas tardes a todos, un gusto tenerlos en esta gran conferencia cibernética organizacional a cargo de la profesora Ángela Espinosa. La profesora Ángela Espinosa, profesora de la Universidad de Hull University Business School, profesora de la Universidad de Exeter, de la Universidad de Cottingham en Rumania, también profesora invitada en algunas oportunidades de la Universidad de los Andes, la Universidad de Rosario, la Universidad de La Sabana, consultora, codirectora de Metaforum, ha trabajado durante muchísimos años, toda su vida, en todo lo que tiene que ver con temas de pensamiento sistémico, de teoría de sistemas, de nuevas formas de visualizar las organizaciones. La conferencia del día de hoy nos va a presentar formas alternativas de cómo podemos trabajar la gestión de las organizaciones, los modelos de toma de decisiones empresariales. Este tema pues empieza hace ya varios años con el profesor Stafford Beer. La profesora Ángela Espinosa fue también discípula de Stafford Beer en su momento y nos ha querido acompañar en esta conferencia, está de paso por Colombia y quisimos invitarla para que pudiera hablar con todos nosotros sobre estos temas tan relevantes para la nueva forma de visualizar las organizaciones, nuevas formas de gestionar organizaciones. Bienvenida, profe Ángela, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luz Esperanza. Es un inmenso placer de estar con ustedes y pues compartir con ustedes un poquito lo que es mi conocimiento y la historia que les voy a contar sobre este tema. Entonces, les voy a hablar primero. Bueno, primero que todo, ¿por qué estos temas son importantes? ¿Sí? Yo creo que todos estamos conscientes de que la situación a nivel planetario se ha ido empeorando y se ha ido volviendo cada vez más compleja, ¿sí? Y hay muchos aspectos que si uno se pone a mirar en este momento, pues son preocupantes. Uno ve el estado de la economía mundial, primero COVID, ¿no? Ahora la guerra en Ucrania, una cantidad de impactos económicos en todos los países de la Tierra. Uno se pone a mirar el problema del cambio climático, las emisiones de gas carbónico, tantos años en que hablamos de cambio climático y nada pasa, ¿no? Conferencias globales, acuerdos entre países y resulta que uno ve los indicadores y siguen gas carbónico, siguen para arriba, todo el mundo dice sí, vamos a cambiar y no se ve el cambio. Uno ve cosas como bueno, el nivel de conflicto, la guerra de Ucrania y todos los riesgos de una guerra nuclear que a todos nos tienen pues aterrados. Los problemas de derechos humanos, los problemas de pérdida de biodiversidad, con el modelo industrial y el modelo económico que tenemos montado que se volvió general en todo el mundo, ¿sí? La idea del crecimiento desbocado, ¿no? Todo lo que sea crecimiento económico, bienvenido. Los costos para la naturaleza, pues de malas, no, si uno no los ve inmediatamente, pues no es mi problema. Entonces, las estadísticas son aterradoras, como más de un 70% de destrucción de la biodiversidad a nivel mundial en los últimos 100 años. Es una cosa monstruosa lo que está pasando y claro, como no es un problema que afecta a nadie específicamente, pues las cosas se van dejando para que alguien decida qué hacer, pero no los políticos de turno. Y todo el problema de la globalización y esa generalización de este modelo económico que definitivamente está dejando consecuencias catastróficas para las nuevas generaciones. Los que estamos acá, pues todavía bien, ¿no? Pero nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué va a ser del planeta? ¿Qué les va a quedar a ellos si seguimos trabajando como estamos trabajando? Entonces, en ese sentido, si uno piensa en... ¿Qué pasó? ¿Lo apagué? Sí, sí, ah, ya. Ah, listo. Ahora sí está bien. Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno empieza a darse cuenta es que la relación entre los humanos y la naturaleza es una relación coevolutiva, ¿sí? El planeta es un sistema hipercomplejo.
Cada una de nuestras sociedades y nuestros ecosistemas son sistemas extremadamente complejos y estamos tratando de manejarlos con una forma de pensar anticuada, con la forma de pensar del siglo pasado, ¿sí? Entonces, como que no nos hemos dado cuenta que realmente para abordar la complejidad de los problemas que hemos generado y que estamos viviendo, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Esa coevolución de los humanos con la naturaleza está generando desastres. Lo estamos viendo, antes pensábamos que el cambio climático era una cosa que les tocaba a los países desarrollados, una carreta que ellos se preocupaban. Cuando yo empecé a hablar de esto hace 20 años en Colombia, la gente se burlaba de mí y me decía, claro, es que estoy como en Europa, usted cree que esas cosas son importantes cuando aquí los problemas son de otra naturaleza, aquí los problemas son de pobreza, aquí los problemas son de violencia, y claro, sin lugar de duda, esas son las prioridades acá, pero es que el cambio climático nos está afectando a todos y a los países en vía de desarrollo, irónicamente, en muchos lugares aún más que a los países desarrollados. Entonces, es un hecho que hay hay un desbalance en esta relación y que hay que hacer algo. En el tema de equidad, ni hablemos, ¿no? El porcentaje, el número de billonarios que aparece cada año es creciente y la brecha entre los billonarios y el resto de la humanidad ha crecido en forma desproporcionada desde que empezamos con el mundo capitalista neoliberal. Y eso sigue pasando y eso es una cosa que también está completamente por fuera. Las corporaciones son las que tienen el poder, ya los gobiernos son frágiles frente a las corporaciones que son multinacionales, ¿no? Y toda la política, digamos, el problema de que no tenemos entidades a nivel global que manejen esos temas, que sean capaces de imponer una gobernanza a nivel mundial. En el tema ambiental, por ejemplo, en el tema social, es bastante preocupante. Entonces, en ese sentido, lo que uno empieza a darse cuenta cada vez más es que ¿será que estoy haciendo algo mal con esto? Sí, es que no. Sí, será más fácil que usted la pase. Sí, señora. Sí, porque yo estoy como torpe con esta palabra. Veía escritos que ya. Entonces, a lo que llegamos es que seguimos trabajando con lo que se llama el paradigma dominante de la ciencia, que es el paradigma cartesiano. En el siglo XIII, cuando aparecieron las primeras universidades y empezaron las primeras ciencias formales a darse, ¿sí? Los grandes descubrimientos eran los descubrimientos de Newton, de Descartes y Bacon, que fueron maravillosos porque en ese momento veníamos del oscurantismo, veníamos de la época en que todo se hacía basado en ideas míticas de la realidad, y toda la nueva ciencia puede decir, no, seamos pragmáticos, o sea, aprendemos con base en la realidad. Si decimos que una cosa es cierta, tenemos que probarla, hacer hipótesis, hacer experimentos y probarla, y empezar el desarrollo de las ciencias. Y esto ha sido maravilloso porque pues hemos visto específicamente en los últimos 100 años el desarrollo de tecnología y el desarrollo en general, digamos, científico ha sido dramático, y los cambios que se han generado en la sociedad y en los negocios son impresionantes, y todos somos testigos de las bondades de esta forma de pensar. Sin embargo, esta forma de pensar, la ciencia tradicional, tiene también sus limitaciones. Sí, es muy buena cuando uno está trabajando en el mundo científico, en el mundo tecnológico, pero cuando nos metemos con el tema social y con el tema ecológico, el paradigma tradicional científico tiene sus limitaciones, ¿sí? Y tenemos que empezar a pensar en cómo buscar una forma alternativa de pensar, que no es el pensamiento tradicional. El pensamiento tradicional científico ve el mundo desde una perspectiva mecanicista, predecible, controlable, reduccionista, comprensible, que busca explicaciones sencillas. Nosotros, que yo también tengo un background en ingeniería de sistemas y tengo la formación en ingeniería como todos ustedes, nosotros los ingenieros tenemos esta forma de pensar porque la ingeniería es una ciencia exacta, ¿sí?
pues uno como ingeniero siempre tiene la idea de buscar una interpretación, la interpretación de solución óptima a cualquier situación y buscar eliminar incertidumbre y tratar de llegar a soluciones que sean perfectas, precisas, para tener control sobre la realidad. Y eso en el desarrollo de tecnología es lo que toca y es maravilloso. Sin embargo, si aplicamos esto a otros ámbitos, podemos llegar a cometer errores que se pueden volver terriblemente graves, ¿sí? Esta es una frase de Albert Einstein que dice, la insanidad es hacer lo mismo una y otra vez, hacer lo mismo y seguirlo haciendo y esperar que las cosas cambien, ¿sí? Lo que consideramos nosotros los sistémicos es que estamos llegando a un nivel de insanidad como humanidad, porque seguimos repitiendo los mismos errores y seguimos esperando que algo cambie. Entonces, la propuesta que los sistémicos le hacemos a la comunidad académica es: tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que encontrar formas alternativas de pensamiento y lo que les voy a hablar hoy es una de esas formas alternativas de pensamiento que parten de lo que son las teorías sistémicas. Más o menos en los años 20 empezó a haber un movimiento en la comunidad científica internacional, porque muchos de los biólogos en particular y de los científicos sociales se sentían muy incómodos con tener que trabajar con el paradigma científico tradicional, porque si uno va a hacer una interpretación, por ejemplo, de un fenómeno de la vida, analizar una célula, la vida en una célula, pues la sofisticación, la complejidad de lo que es el fenómeno de la vida hace que si uno solamente estudia relaciones lineales entre las diferentes variables y trata de hacer computaciones matemáticas, pues puede llegar hasta cierto punto, pero no puede llegar demasiado lejos, porque los fenómenos de la vida son demasiado complejos, ¿sí? Entonces aparece la ecología alrededor de los años 20 como una ciencia innovadora que trata de mirar de una forma más integral los fenómenos de la vida y empieza a tratar de decir, bueno, realmente no son solamente relaciones lineales entre variables, lo que nos explican los fenómenos de la vida son relaciones circulares, ¿sí? Son relaciones, lo que hay en el mundo de los seres vivos son cadenas de alimentación, son ciclos, y llegan a la conclusión de que las cadenas de alimentación son redes de relaciones de retroalimentación, ¿sí? Y ahí empieza el movimiento de emigrar de la forma de pensar desde la causalidad lineal de la ingeniería y de las ciencias exactas a lo que es la causalidad circular, ¿no? de las ciencias que estudian los fenómenos de la vida, incluyendo la biología, la ecología y los sistemas sociales, incluidos los sistemas empresariales y toda la parte de antropología, sociología y demás. Entonces aparecen las primeras teorías sistémicas. Entre los fundadores, uno de los fundadores fue Alexander Bogdanov, fue un ruso, trabajó en la época de los bolcheviques con Stalin, pero él escribió los primeros fundamentos de la teoría sistémica en 1920, y él después fue expulsado del reino de Rusia, terminó emigrado y su obra quedó en ruso y desconocida hasta hace muy poquito. Después de eso, von Bertalanffy, que era un austriaco, escribió el primer libro sobre teoría general de sistemas, y la idea era desarrollar una teoría que permitiera mirar los diferentes fenómenos de la vida en forma transdisciplinaria, en diferentes disciplinas, con un mismo lenguaje integral que es el lenguaje de los sistemas, ¿sí? Muchos de ustedes que tienen un background de sistemas entienden perfectamente lo que estoy hablando. Uno habla de un sistema, y un sistema puede ser biológico, mecánico, social, ¿no? Chiquitico, grande, galáctico, pero un sistema, todos los sistemas se pueden modelar con el mismo lenguaje, y los comportamientos del sistema se pueden analizar con diferentes teorías sistémicas, ¿sí? Entonces, de ahí von Bertalanffy empieza a crear lo que se llamó en ese momento la teoría general de sistemas, y luego simultáneamente Norbert Wiener y otras personas como Mark Werner fundan la cibernética, que es otra ciencia sistémica. Entre ellas se pelean si fue primero la teoría de sistemas o primero la cibernética, pero las dos tienen, digamos, raíces comunes y las dos son ciencias hermanas, ¿sí? Norbert Wiener fue un científico muy famoso en MIT, que fue el primero que nombró la cibernética, la definió como la ciencia que estudia la comunicación y el control en el animal y en la máquina.
En su momento lo que hicieron los primeros cibernéticos fue estudiar sistemas vivos y tratar de entender cómo la forma, el cuerpo humano, por ejemplo, cómo el ser humano aprende, cómo el ser humano tiene movilidad, cómo el ser humano tiene inteligencia, con una intención también de copiar esa inteligencia para construir máquinas inteligentes, ¿sí? Entonces fueron los primeros sistémicos y cibernéticos quienes finalmente se inventaron los computadores y terminaron inventándose el internet, ¿sí? Y luego las teorías, de ahí salió la ingeniería de sistemas, pero también salieron muchas otras ciencias hermanas, la inteligencia artificial, la robótica y bueno, la dinámica de sistemas y muchas otras ciencias que ahorita mencionamos. El origen de las teorías de sistemas y de cibernéticas fueron ciencias como la filosofía, la biología, la neurofisiología, ciencias de administración, ingeniería de control, ¿no? Y las ciencias naturales. Y de ahí siguieron desarrollando. Este era Bogdanov, ¿sí? Fue un revolucionario comunista y fue expulsado en 1909 y fue pues, el precursor, como les digo, de la teoría sistémica. Este es von Bertalanffy, ¿sí? Su primer libro lo llamó Teoría General de Sistemas y él empezó pues, con esta idea de que busquemos una ciencia transdisciplinaria que cubra diferentes aspectos de la vida. Y luego Norbert Wiener, norteamericano, en MIT, se inventó la cibernética. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, en 1948. Wiener logró inventarse una máquina de proyectiles que era capaz de seguir al objetivo, ¿sí? Y esta tecnología fue fundamental para que los americanos ganaran la Segunda Guerra Mundial y la cibernética desde ese momento cogió un gran prestigio y empezó a dar un gran interés en las máquinas inteligentes. Luego vino la invención de los computadores y más adelante la invención del internet, pero pues todo esto, los principios de la ciencia venían, digamos, de estos mismos orígenes. La palabra Kibernetes viene del griego y significa el hombre que maneja el navío, ¿sí? Pitágoras lo llamaba la forma como el gobernante guía el navío del Estado, ¿sí? Entonces la palabra Kibernetes tiene mucho que ver con la palabra de gobernanza, ¿sí? Gobernar es como la ciencia del gobierno, ¿sí? En ingeniería electrónica se conoce mucho también la cibernética porque pues también se utilizan muchos conceptos de las teorías de control, ¿sí? Entonces, después de digamos, estos principios de las ciencias sistémicas y cibernéticas, empezaron a surgir una cantidad de aproximaciones sistémicas y cibernéticas y en los últimos 50 años uno ve que esto se ha seguido expandiendo y aparecen cada vez más. Entonces están de la teoría general de sistemas con implicaciones en diferentes ciencias, los enfoques sistémicos que implican sistemas críticos, sistemas agrícolas, sistemas sociales, todo lo que es investigación operacional también tiene estas ramas sistémicas. Y esta una que es originalmente se llamó cibernética administrativa, hoy en día se conoce como cibernética organizacional, que se inventó Stafford Beer, y sobre eso es que vamos a hablar hoy en particular. Han habido otras ramas de la cibernética como Francisco Varela, chileno, y Humberto Maturana, chilenos, que inventaron la cibernética de segundo orden, von Förster, en fin, una cantidad de aspectos, y digamos la cibernética organizacional se ubica entre la cibernética administrativa y la cibernética de segundo orden, digamos que viene de ambas, ¿sí? Todo el pensamiento sistémico lo que busca es como el cuento de los ciegos que están mirando un elefante y cada uno toca una parte, cada uno se imagina un objeto diferente. Entonces el uno toca la trompa y dice esto es un árbol, y el otro toca la cola, entonces dice esto es cualquier cosa. Y solamente cuando conversan entre ellos y comparten sus percepciones, descubren colectivamente que lo que están viendo es un elefante, ¿sí? Entonces el pensar sistémico es como aprender a mirar el elefante en sistemas completos. ¿Cómo hago para poner juntas todas las partes de un sistema y descubrir cuál es el todo que está ahí articulado? Y todas estas vertientes sistémicas lo que han hecho es darnos herramientas para poder mirar el elefante, mirar los fenómenos complejos de una forma más integral, más holística, ¿sí? Y cada uno se especializa en diferentes aspectos, digamos, de análisis. Este es Stafford Beer, ¿no? Británico,
muy famoso porque entre 1971 y 1973 él se había inventado este modelo de organización que les voy a explicar ahorita, que se llama el modelo sistema viable, que es un modelo de organización tipo red neuronal. Stafford fue discípulo de Warren McCulloch, que fue el primer neurofisiólogo, que es un modelo matemático del cerebro, y fue él quien se inventó el concepto de redes neurales. Él fue el precursor, digamos, de ahí salió el descubrimiento y la invención del Internet, muchos años más tarde. Pero McCulloch lo que hizo fue entender cómo el cerebro se comunica con el cuerpo humano y cómo en esa comunicación lo que hay es una red neural que es plana. No es que el cerebro le dé órdenes a los órganos, sino que el cerebro coordina la operación autónoma de cada uno de los sistemas fisiológicos, ¿sí? Entonces Stafford Beer aprendió de su maestro McCulloch, y lo que hizo Stafford fue hacer una analogía entre el cuerpo humano y una organización social. Digo, si esta es la organización que opera en todos los seres vivos, pues debe también operar en un conjunto de seres vivos como es una organización social de una empresa, ¿sí? Entonces se inventó el modelo sistema viable con esa idea de diseñar empresas como una red neural en que cada uno de los nodos es descentralizado, es autónomo, es autogestionado y es capaz de tener una existencia independiente. Esa fue su visión. Cuando Salvador Allende fue el presidente de Chile, él se enteró de los trabajos de Stafford Beer. Había el ministro del Interior, era Fernando Flores, chileno, que allá había empezado a estudiar cibernética. Trajeron a Stafford Beer a Chile y durante 2 años montaron el proyecto CyberSyn, que era, Allende había nacionalizado la industria chilena, y la idea que tenían, el sueño, era que todos los trabajadores fueran los dueños y gerentes de sus empresas y tener un modelo completamente descentralizado, socialista, pero descentralizado, autogestionado, donde los trabajadores pudieran tomar decisiones en forma autónoma, ¿sí? Y la idea que tenían era una idea muy visionaria, de tener una especie de sistema de información, de sistemas de control de gestión en tiempo real, donde iban a tener como un salón de operaciones en la Presidencia de la República en Chile, en el Palacio de la Moneda, con pantallas electrónicas donde todas las fábricas iban a estar mandando indicadores, comportamiento de indicadores en tiempo real, y esos indicadores iban a generar alarmas cuando había situaciones que se salían de control. Y en el Palacio de la Moneda los ministros con el presidente podían saber dónde había que actuar en forma inmediata para continuar promoviendo el desarrollo autónomo de las empresas y las industrias. Entonces esto se volvió un mito y realmente alcanzó a funcionar en formas impresionantes con una tecnología rudimentaria, porque en esa época no existía el internet. Entonces les tocaba utilizar un sistema de telex, de máquinas de telex que había a través de todo Chile, ¿no? Y los indicadores de gestión los computaban, y a veces cuando no había telex los mandaban a lomo de mula o en barquito por los ríos o lo que fuera, pero digamos lograba simular esa idea de tiempo real y alcanzarlo, digamos, a crear un movimiento de educación y un movimiento social muy importante. El proyecto tuvo un impacto a nivel mundial, es un proyecto que se volvió un mito, y hoy en día todavía la gente sigue estudiando, y hay mucha información en internet si quieren curiosear. Hay cineastas, artistas, sociólogos que han hecho investigaciones sobre el fracaso en esa época, y si buscan proyectos CyberSyn van a encontrar toda clase de documentación en internet y de videos y cosas sobre eso. Entonces esto se volvió un mito porque incluso ahora, pues Stafford Beer estaba 50 años adelante de su tiempo, ¿sí? En esa época no existía ni la cultura ni la tecnología para que ese modelo funcionara en su totalidad, pero se quedó como un sueño, y hoy en día, 50 años más tarde, todavía no tenemos un solo ejemplo de un país que haya logrado hacer un gobierno de este tipo con toda la tecnología, con todo el pensamiento cibernético que inspiró Stafford Beer en esa época. Yo tuve la gran suerte de conocer a Stafford Beer en Inglaterra, porque yo conocí al profesor Raúl Espejo, que era uno de los directores técnicos del proyecto CyberSyn en Chile, cuando mataron a Allende, que pues supongo que ustedes conocen la historia de que mataron a Allende. La CIA tuvo que ver en todo este proceso de tomar el poder en Chile, poner a Pinochet dictador en Chile. En ese momento todos los cibernéticos salieron de Chile. Raúl Espejo se fue para Inglaterra con Stafford Beer y terminó trabajando en la Universidad de Aston en Inglaterra. Yo tuve la suerte, yo estaba trabajando en el Distrito Capital, yo era ingeniera de sistemas del CICE. Me mandaron a hacer un seminario con Raúl Espejo en la Universidad de los Andes, me enteré de esta teoría
y después decidí irme a hacer mi doctorado en Inglaterra. Entonces yo llegué a Inglaterra y empecé a hacer mi doctorado, y Stafford Beer era un enamorado de América Latina y yo resulté la única estudiante latinoamericana que había por ahí. Entonces pues él más o menos me adoptó y nos hicimos muy amigos y fue mi mentor, no solamente académico sino espiritual. Era un hombre absolutamente maravilloso, un espíritu como yo nunca he conocido, filósofo, artista, científico, político y poeta, y un personaje absolutamente maravilloso. Tuvo una gran influencia en mi vida y yo me dediqué el resto de mi vida a diseminar las teorías de Stafford Beer. Cuando él murió, yo creé con los amigos más cercanos de Stafford y colegas una ONG que se llama Metaforum, que dirijo desde hace 20 años y que sigue trabajando con sede en Inglaterra, pero tenemos pues gente interesada de todo el mundo. Hacemos una conferencia al año, hacemos webinars en internet, y tenemos una página web que ahora después les dejo los datos, donde están todos los recursos que ustedes quieran, de libros, de bibliografía, de videos. Tenemos canal de YouTube y ahí, digamos, pues seguimos, nuestra intención es seguir diseminando y construyendo sobre la base de la teoría de Stafford. Entonces ese es Stafford, ¿no? Y esta es su teoría. Entonces su teoría, él la llamó el modelo sistema viable. Como les digo, lo que hizo fue una analogía entre la relación del cerebro y los órganos del cuerpo, y creó este modelo que lo pintó, como se dan cuenta, con una notación bastante de ingeniería electrónica, ¿sí? Donde aparecen los órganos del cuerpo, son los equivalentes de las unidades operativas en un negocio, en una empresa, de las unidades que están responsables de ejecutar el propósito de la empresa, ¿sí? Y el resto él llamó funciones metasistémicas, los sistemas 2, 3, 4 y 5, que son los equivalentes de los digamos, sistemas fisiológicos en el cerebro humano. Entonces él inventó el modelo viable, que es, digamos, la teoría de viabilidad organizacional. Entonces, ¿qué dice la teoría? Dice, la viabilidad es la capacidad de un sistema de mantener una existencia separada, independiente, a pesar de un entorno cambiante y muchas veces hostil. Entonces, yo me mantengo viva si soy capaz de batírmela bien en un entorno que está cambiando, y si yo me adapto y cambio a tiempo cuando el entorno cambia. Porque si el entorno cambia, yo tengo un comportamiento patológico, me quedo con ese comportamiento, cuando menos me doy cuenta, caput, ya no tengo posibilidades de sobrevivencia. Entonces la viabilidad está íntimamente relacionada con la capacidad de adaptación, ¿sí? Y la resiliencia es la capacidad, ¿no?, de reprogramarse internamente de alguna forma para poder uno seguir vivito y colgando, como que dice, que pase lo que pase, uno sea capaz de adaptarse. Entonces, esta teoría de viabilidad se puede aplicar a cualquier nivel de organización de seres vivos, ¿sí? Desde sistemas socioecológicos, desde individuos, empresas, ONGs, comunidades sociales, empresas, corporaciones, naciones, regiones, porque es un modelo recursivo. Entonces los mismos criterios de cómo diseñar una organización tipo red se pueden aplicar a cualquier nivel. Es muy versátil. Lo que le da a uno es como un metalenguaje que uno puede utilizar para mirar, observar una empresa, cómo está organizada, comparar con los criterios que provee la teoría y descubrir qué falacias, qué patologías tiene la organización actual de la empresa, y llegar con recomendaciones o con sugerencias de cómo poder mejorar la organización de la empresa para hacerla más efectiva, ¿sí? Y es un enfoque que está muy probado para guiar lo que llamamos una intervención sistémica, ¿sí? Entonces, ¿qué es una intervención sistémica? Es llegar con esta batería de teoría y metodología y herramientas que les voy a explicar ahorita a una empresa o a una comunidad o a una nación, a quien quiera trabajar, ¿no? Y trabajar para aplicar estos conceptos y ayudarle a la empresa a aprender sobre sí misma, aprender sobre su organización y a rediseñar las formas de organización de una forma más ágil con la vida. Entonces, el modelo viable ve las organizaciones como redes organizacionales complejas, capaces de mantener su viabilidad, adaptándose continuamente a un entorno complejo. Esta es la historia que les contaba del proyecto CiberSim, ¿no? Que les decía pues que se aplicó el modelo viable a diferentes niveles, desde el trabajador hasta los equipos de trabajo, departamentos, las empresas y diferentes líneas industriales, ¿sí? Entonces, esto fue un proceso complejo,
de educación de la gente de las empresas y de educación de la comunidad. El proyecto no solamente buscaba digamos, modelar y mapear la gestión de las empresas, sino también educar al pueblo chileno en un concepto de autoorganización, en unos conceptos de autonomía, de libertad, de responsabilidad, que son, digamos, filosóficamente inherentes a la teoría cibernética. Después de que murió Stafford Beer, ha habido una serie de personas a nivel mundial que hemos venido trabajando en el desarrollo de las teorías de cibernética organizacional. Raúl Espejo, que fue mi supervisor doctoral, todavía en este momento es el presidente de la Asociación Mundial de Cibernética y Sistemas. Él tiene su propia empresa de consultoría que se llama Cinco Limited y fue más que todo consultor y también profesor en Inglaterra. Marcus Schoeninger, que es profesor de la Universidad de St. Gallen en Inglaterra, es la Universidad de St. Gallen en Suiza, es una de las mejores escuelas de administración europeas, y él ha tenido una gran influencia en el mundo alemán. En el mundo alemán, la cibernética organizacional tiene mucho de Fredmund Malik, también profesor de la Universidad de St. Gallen, también suizo, consultor. Él compró los derechos intelectuales de Stafford Beer. Stafford Beer no solo desarrolló el modelo viable, sino la metodología de integración de equipos de trabajo, Teams Integrity, y él tiene el copyright de Teams Integrity, se ha usado masivamente en Europa Oriental, en Suiza y Europa Oriental, en el mundo financiero, en el mundo de la construcción. Digamos, tiene esta empresa Malik Management, que es muy grande y muy famosa durante 30 años, ya en este momento él ya está retirado. Maurice Jones, también británico, también ha tenido una gran influencia, trabajó en el Liverpool Jones Moore University. Ahí existe el archivo de Stafford Beer, y Maurice, digamos, ha sido un pensador crítico de sistemas y un cibernético. Él mezcla el pensamiento crítico de sistemas con la cibernética organizacional. Alena Leonard, viuda de Stafford Beer, fue su compañera, también doctorada en cibernética organizacional. Ella dirige conmigo y con mi esposo John Walker, que ya les hablo de él, Metaforum. Alena ha sido, digamos, una de las líderes de este tema. José Pérez Ríos, también cibernético de la Universidad de Valladolid en España, hoy en día es director de la World Organization of Systems and Cybernetics con Raúl Espejo, miembro muy activo en Metaforum. Bueno, estoy yo. En nuestra generación, digamos, está Martin Pfiffner, era uno de los consultores y directores de modelo viable en Malik, y hoy en día tiene su fundación independiente. Patrick Hoverstad trabajaba con Raúl Espejo en la compañía de Raúl, hoy en día es consultor independiente, tiene otra ONG que se llama Systems and Cybernetics in Organizations en Inglaterra, que ya tiene sedes en varios países del mundo, que son más practicantes, menos académicos. Lazo, uno de los autores más recientes y más aplaudidos en cibernética, también consultor en cibernética, austriaco. Mark Lamberts, muy conocido en Alemania, también ha publicado varios libros de modelo viable, y así podría seguir, digamos, así es que la gente, mucha gente está, digamos, cada vez más hay interés en estos temas. Yo lo que les voy a contar un poco más es como mi propio viaje personal con la cibernética. Eso fue una foto que me encontré un barco que se llamaba Cibernética paseando por Ámsterdam, y yo dije, foto, la cibernética por el barco. Bueno, entonces les contaré mi viaje personal. Bueno, este es mi último libro. Yo, no les hablé, yo cuando murió Stafford Beer, le hice mi memorial en el London School of Economics, y ahí conocí a mi actual esposo, que se llama John Walker, que también es doctor en cibernética y es muy conocido en el Reino Unido por la aplicación de la cibernética en cooperativas. Él trabajó todo el tiempo, toda la vida en cooperativas de productos orgánicos y de Fair Trade, fue uno de los fundadores del movimiento de Fair Trade, y fue muy conocida, muy exitosa su aplicación de la cibernética en cooperativas. Entonces John y yo llevamos juntos, nos casamos, llevamos juntos 20 años, trabajamos juntos, empezamos a desarrollar la aplicación de la cibernética en temas de sostenibilidad. Él es un ecologista furibundo, me enseñó muchísimo a mí. Yo venía de trabajar en Colombia con el Ministerio de Medio Ambiente en temas de aplicación del modelo viable en el sector ambiental y en el sector educativo, muy apasionada con el tema de comunidades y de sostenibilidad. Entonces, estos últimos 20 años me he dedicado a seguir desarrollando la teoría aplicada en temas de sostenibilidad y de educación.
Y entonces hay dos libros que nos hizo el Imperial College con John, que se publicaron en 2011 y 2017, y este libro sí ya mío, que es un libro de texto que acaba de ser publicado hace un mes en Routledge, y es un libro para estudiantes que quieren aprender la teoría. Tiene la teoría y aplicaciones. Luis Esperanza le dejé el primero que me entregaron aquí, que me llegó aquí a Colombia, se lo dejé a Luis Esperanza. Bueno, entonces el modelo viable, básicamente, ahí explico el modelo viable como una forma de crear no solamente organizaciones, sino redes organizacionales, ¿sí? Que sean capaces que sean autoorganizadas, donde cada nodo pueda ser autoorganizado, autogestionado, y que sean capaces de mantener su viabilidad y ser más sostenibles, coevolucionando con un entorno fluido y cambiante, ¿sí? La gran pregunta que yo me hago en ese libro es cómo organizarnos para mejorar nuestras posibilidades de sobrevivencia. Y pues con esta crisis que estamos viviendo, que le da una pues depresión de pensar que le van a pasar a uno a sus nietos, si es que tiene nietos, porque ya mis hijos, por ejemplo, mi único hijo y los hijos de John, ya ni quieren tener hijos del susto de la crisis en que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, es como cómo asumimos esa responsabilidad para empezar a tomar conciencia de que sí hay formas diferentes de pensar y empezar a actuar en formas diferentes para generar cambios rápidos en nuestras empresas, en nuestra sociedad, ¿sí? Esa es como la gran pregunta que me hago, y pues obviamente yo no doy todas las respuestas porque esto es una interpretación, y pues una sola persona tiene una visión limitada, entonces digamos, doy la visión de lo que yo he aprendido y de las respuestas que he encontrado, ¿sí? Entonces la gran pregunta es ¿qué es la complejidad y cómo la manejamos? Toda la cibernética organizacional es una teoría sobre manejo de complejidad, ¿sí? Uno de los precursores de la idea de complejidad fue Rosati, que fue otro psiquiatra cibernético, que fue también de las inspiraciones de Stafford Beer, y él explicó los conceptos de complejidad y variedad mucho antes que las teorías modernas de complejidad, porque no les alcancé a decir, pero en los años 90 en particular, cuando aparecieron los supercomputadores, gente como el Instituto Santa Fe en los Estados Unidos empezó a hacer simulaciones en supercomputadores de sistemas muy complejos que no se pueden modelar con ecuaciones lineales, y fueron capaces de resolver ecuaciones no lineales y descubrir patrones repetitivos de comportamientos en sistemas hipercomplejos. Desde ahí salieron lo que se llaman las ciencias de la complejidad, que hoy las llaman, pero lo que ellos hicieron fue adoptar muchas de las teorías que estos pioneros cibernéticos habían sugerido 20 años antes, ¿sí? Las mismas teorías de autoorganización, de autorregulación, de sistemas complejos, las teorías de emergencia, todas estas teorías venían de la cibernética, de las teorías de sistemas, ellos las reformularon y las siguieron desarrollando. Ashby entonces explicó el concepto de complejidad, ¿sí? Decía la complejidad es el número de estados, de diferentes posibles estados que puede tener un sistema. Entonces, y decía, y la variedad es la medida de la complejidad. Entonces uno podría decir, bueno, si es un número, uno diría, por ejemplo, una lámpara tiene dos estados, puede estar prendida o apagada, ¿sí? Pero si tenemos uno de esos sistemas hipermodernos, donde son graduados, entonces el mismo sistema de iluminación podría tener un número casi infinito o altísimo de diferentes estados de niveles de iluminación. Entonces uno podría decir que el sistema clásico tiene una variedad chiquita, el sistema moderno tiene una variedad altísima en términos de sistemas de iluminación, ¿sí? Y esa es la forma como trabajamos el concepto de variedad y de complejidad en las empresas. Vamos a hablar de situaciones de alta complejidad o situaciones de complejidad baja. Y vamos a hablar, y la complejidad es un concepto que es muy cognoscitivo y muy subjetivo. Entonces, si a mí me preguntan, si a mí me llevan a un partido de fútbol y me preguntan qué está pasando, y digo, no, pues hay un señor detrás de una bola, pues soy muy ignorante y no soy capaz de entender muy bien qué es lo que está pasando. Pero si yo voy con mi hijo, que es un fanático del fútbol, él me va a tener que explicar, no mami, que ese es el árbitro, no mami, que eso es un penalti. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Que mi hijo tiene una alta complejidad en el manejo de temas de fútbol, ¿sí? Pero si yo lo traigo a él a dictar una conferencia de cibernética, seguramente no va a tener mucho que decir, porque es agrónomo y genetista, entonces pues no es que, entonces él tendría una baja complejidad en el concepto de la cibernética, ¿sí? Y yo una complejidad muy bajita en los temas de agronomía y de genética de plantas, ¿sí? Entonces la complejidad depende mucho de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia.
Entonces una persona puede desarrollar una alta complejidad o una baja complejidad. Entonces, ¿cómo esto se aplica a las empresas? Uno entonces está por si imaginar una empresa, ¿no? Hagan de cuenta que esta es una empresa que, por ejemplo, esta es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Hospital, la bolita, la representa como una operación. Los productos o servicios que ofrece son servicios educativos, servicios de investigación y servicios de extensión. En el ambiente están todos los interlocutores de esa empresa, en nuestro caso los estudiantes, los padres de familia, las comunidades locales donde está situada la facultad, el distrito capital, el gobierno distrital, etcétera, 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 y los competidores, todos en el ambiente. Y la gerencia, en este caso aquí tenemos a la gerente de la facultad, ¿cierto? Y los profesores de la facultad hacen parte del equipo gerencial de la facultad de ingeniería, ¿sí? De la disciplina. Entonces, ¿qué dice la teoría de Ashley? Dice que solo la variedad puede destruir variedad. Y lo que dice es que siempre hay una gran desbalance de variedad, porque, por ejemplo, lo que pasa en la operación, la variedad de la operación, siempre es órdenes de magnitud menor que lo que pasa en el entorno. Entonces, lo que pasa hay una cantidad en el entorno, de acá por fuera de las paredes de esta facultad, hay una cantidad de otras facultades de ingeniería en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Todas ellas están ahí, ¿sí? Y los temas académicos curriculares y de investigación que se conocen por fuera de las paredes de esta facultad son enormes. Entonces, la variedad que existe en el entorno sobre temas de formación en ingeniería es gigantesca, y parte del arte de la gerencia es cómo hago yo para filtrar toda esa cantidad enorme de información y saber en qué me concentro, porque podría estar el resto de la vida solamente mirando y atropellada por la cantidad de información. Entonces yo tengo que inventarme mecanismos para atenuar esa variedad, ¿sí? Y para comunicarme con el exterior igual. Yo quiero expandir la facultad, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? El mensaje de que hay cupos abiertos lo tengo que distribuir en forma masiva. Entonces, ¿cómo hago? O me voy de puerta en puerta en las casas de Bogotá diciendo, ay, miren que tenemos cupos, o me invento una estrategia que llamamos un amplificador de variedad, ¿sí? Como por ejemplo poner en la página web de la facultad, poner un anuncio, se abren inscripciones y tenemos estas características, ¿sí? Entonces, esos mecanismos para amplificar y atenuar variedad son fundamentales para entender el fenómeno del modelo del sistema viable. Lo mismo pasa con respecto a la gerencia. La gerencia tiene una capacidad de saber lo que pasa a nivel operativo que es muy limitada, ¿sí? Lo que Luis Esperanza puede saber de lo que está pasando en cada uno de los salones de clase, por ejemplo en sus posgrados, es muy limitado. El director de cada uno de los posgrados puede saber mucho más en detalle qué está pasando, y ustedes en los salones de clase y en sus interacciones con los profesores, hay una cantidad de información que es imposible reducir y simplificar para que Luis Esperanza se entere en algún momento de que tan bien o mal van las cosas. Entonces, la variedad de la gerencia siempre es muchísimo menor que la variedad de las operaciones. Y de nuevo, hay una necesidad de ampliar la variedad de la gerencia y de atenuar la comunicación con las operaciones. Entonces, eso es como el principio fundamental que está detrás de lo que les voy a explicar ahorita, que es el modelo viable, ¿sí? Entonces, Stafford Beer dice que un sistema viable sobrevive, se adapta al entorno, está compuesto de una red neuronal de nodos operativos y un metasistema. Él llama al metasistema todo lo que son funciones que no son de operación. En el caso de la universidad, de la facultad, uno podría decir todo lo que son funciones de docencia, labores de docencia, investigación y extensión, son sistemas 1, son operativos, porque es la implementación del propósito de la facultad, y todo lo demás, ¿no? La parte financiera, la parte tecnológica, la parte estratégica, la parte política, educativa, etcétera, etcétera, son lo que vamos a llamar funciones metasistémicas. Y en este modelo, la idea es que el metasistema está al servicio de las operaciones. Entonces, no es un modelo donde el metasistema está para decidir qué hacen las operaciones o cómo lo hacen, sino que está para crear un contexto que favorezca la capacidad de autogestión y de autoorganización de los niveles operativos, ¿sí? Ese es el cambio de paradigma que trae ese modelo. Entonces, Stafford Beer se inventa un lenguaje. Él habla de 3 elementos. Él representa las operaciones como un óvalo, y por dentro con suboperaciones, el metasistema como un diamante y el entorno como una nubecita, ¿sí?
y lo que él dice es que cada una de las operaciones debe ser en sí misma un sistema viable, ¿sí? Que para que una organización grande y compleja sea viable, las áreas que producen servicios deben ser cada una de ellas un sistema viable. En la medida en que los sistemas operativos sean viables, pues la empresa como un todo es viable. Pero si los sistemas operativos no son viables, pues la empresa nunca va a ser viable, ¿sí? Entonces empieza a ayudarle a uno a pensar más de abajo para arriba que de arriba para abajo cuando miran las empresas. Entonces el metasistema se define como un conjunto de subsistemas que cuida los elementos operativos para que se cohesionen como un sistema viable. Entonces la función del metasistema no es dirección, ¿sí? Sino es cohesión, es generar sinergias, generar cohesión, facilitar el trabajo, optimizar los recursos, ¿no? Y distribuir conocimiento e información en los niveles operativos para que cada uno de ellos sea excelente y óptimo en hacer lo que pueda hacer. Es desarrollar el potencial de cada uno de los sistemas operativos, ¿sí? Entonces Stafford Beer se inventa un lenguaje, ¿no? Que tiene, él llama los sistemas 1, las operaciones los llama sistemas 1, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su nubecita que es su propio entorno local, y llama sistemas 2, los llama a los que se encargan de prevenir oscilaciones entre los sistemas 1, que es un sistema antioscilatorio, y lo que hace es armonizar el trabajo de los sistemas 1. ¿Cómo lo armoniza? Primero que todo generando valores comunes, lenguajes comunes, tecnologías compatibles, estándares tecnológicos, estándares de calidad, ¿no? Diseña procesos que sean compatibles entre las diferentes áreas operativas. Entonces, y toda la parte de manejo de información y comunicaciones la hace el sistema 2, ¿sí? Todo lo que es la infraestructura, Stafford Beer dice en la metáfora con el cuerpo humano que el sistema 2 es como la columna, es como la médula espinal, por donde se van todas las neuronas, las conexiones neuronales de los órganos al cerebro y del cerebro a los órganos, ¿sí? Entonces el sistema 2 es como ese gran motor movilizador de información y quien genera, digamos, los procesos para armonizar operaciones. El sistema 3 es el equivalente como la gerencia general, ¿sí? Su función es como gerencia general, pero es facilitar la autorregulación y la autogestión de cada uno de los sistemas 1. No es imponer, no es un sistema autocrático, es un sistema heterárquico, porque como cada sistema 1 es en sí mismo un sistema viable y lo que uno tiene es una red de sistemas viables, entonces el sistema 3 lo que hace es facilitar y coordinar esa red de operaciones, ¿sí? Eso incluye toda la parte de gestión de recursos, entonces tiene todo lo que son recursos humanos, financiero, tecnológico y físico. El sistema 3 está distribuyendo los recursos en negociaciones permanentes con los sistemas 1 y está facilitando la generación de sinergias, las economías de escala, el compartir y la gestión de conocimiento. El sistema 1, 2 y 3, entre ellos podrían manejar una empresa y el día a día de una empresa, ¿sí? Pero lo que dice Stafford Beer es que para poder ser viable en el largo plazo, no solamente tiene que tener claras las operaciones, buena comunicación con su entorno y tener muy buena gestión de cada uno de los sistemas 1, sino que además uno tiene que tener un sistema 4 que es la función de innovación y desarrollo, ¿sí? El sistema 4 es el que está continuamente explorando el entorno, es el que va a ver qué nuevos productos o servicios se pueden brindar. En el caso de la facultad, si hay que inventarse un nuevo posgrado o si hay que rediseñar el currículum de alguno de los programas existentes, o si hay que capacitar a los profesores o a los estudiantes en ciertas capacidades que no se les están dando. Entonces, todo el tema de cómo damos nuestros servicios, cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros mercados, la investigación de nuevos mercados, la investigación de nuevos clientes, todo esto son funciones del sistema 4, ¿sí? La parte de mercadeo, de publicidad, ¿sí? Las comunicaciones con el entorno, el manejo político del entorno, todo esto son funciones del sistema 4. Y el sistema 5 lo que hace es proveer identidad, clausura y política. Es quien decide cuál es la identidad del sistema y hace proveer clausura. Entonces, el concepto fundamental acá es que en el sistema viable no tenemos un sistema jerárquico donde el jefe es el que maneja como títeres a los operarios de niveles inferiores, sino es un sistema heterárquico tipo red donde lo que hace el metasistema es coordinar
operaciones y comunicaciones eficientes entre las pequeñas redes de operativas que son las que prestan los servicios, ¿sí? Esa es, obviamente esto hace que este modelo sea muy bueno para diseñar organizaciones tipo red y organizaciones tipo cooperativas y organizaciones colaborativas, ¿sí? El concepto fundamental es cómo lograr hacer eso manteniendo un equilibrio. En cibernética hay un concepto fundamental que es el concepto de homeostasis, ¿sí? ¿Cómo hago yo para mantener homeostasis en las variables esenciales del sistema? Si la organización tiene unas variables esenciales, si yo lo que hago es educación, pues una variable esencial es la calidad de la educación que proveo, ¿sí? Eso es una variable esencial. Si voy a sobrevivir, si ofrezco una educación de calidad, ¿sí? Me imagino siendo una educación pública, cobertura puede ser un aspecto, una variable esencial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hago yo para operar de la forma que lo hago, manteniendo una relación armónica con mis clientes, con mi entorno, con la comunidad donde opero, ¿sí? Y en general, pues, con el entorno. Entonces, el concepto de equilibrio, lo que Stafford explica es que el diseño de la organización determina en gran parte no solamente su eficiencia y sus desempeños, sino también su capacidad de afectar en forma positiva el entorno, ¿sí? Si una organización está completamente saturada, si es burocrática, si es lenta, si es ineficiente, no se van a tomar decisiones a tiempo. Una organización cibernética con un criterio cibernético es una organización que es mucho más plana, donde cada uno de los niveles operativos es autónomo para tomar decisiones, siempre y cuando se tomen siguiendo las reglas del juego, ¿sí? El concepto de autoorganización funciona si hay unas reglas del juego que son sencillas, simples, distribuidas, todo el mundo las conoce, todo el mundo tiene acceso a ellas y cada uno puede tomar decisiones que estén dentro de las reglas del juego, ¿sí? Entonces, ese concepto es el concepto que permite que cada sistema uno se autogestione y los sistemas y todo el sistema de la organización, todo el sistema complejo organizacional funcione en forma efectiva. Entonces, Bier explicaba que los sistemas 1, 2 y 3 son los que manejan el adentro y el ahora, el aquí y el ahora, ¿sí? El día a día. Y los sistemas 3, 4, 5 son los que funcionan, los que manejan el afuera y el mañana, ¿sí? Entonces ya les expliqué el sistema 1. El sistema 1 lo que hace es tiene todas los filiales o departamentos que implementan el propósito, son como las subsidiarias del sistema organizacional, ¿sí? Y todo lo demás son lo que vamos a llamar actividades de soporte o actividades metasistémicas, ¿sí? En la caricatura del sistema 1 es el obrero, el que hace el trabajo real, el trabajo de la empresa. Cada sistema 1 debe en sí mismo ser un sistema viable, entonces tiene que tener un propósito concreto, que tiene que tener capacidad de autogestión, tiene que tener también capacidad de adaptación y capacidad de innovación. Entonces el sistema 1 debe desarrollar sus propios potenciales. La idea es, teóricamente, un sistema 1 podría potencialmente volverse una empresa independiente, ¿sí? Tiene que si en un momento dado se corta el ombligo umbilical, ese sistema 1 podría seguir operando como una empresa. Ese es como el ideal teórico, ¿sí? Les explicaba el sistema 2, que maneja conflictos de interés. Les decía el sistema 2, todo lo que maneja en el día a día, la gestión de recursos físicos, humanos, financieros, tecnológicos, son sistemas 2, todo lo que armoniza diseño de procesos, diseño de tecnologías, ¿no? Todos esos son sistemas 2, y toda la parte de resolución de conflictos y de prevención de conflictos, ¿sí? Cuando empieza, la idea del sistema 2 es evitar que la gente, en vez de hacer lo que tiene que hacer, se la pase peleando, ¿sí? En vez de dictar clases con óptima calidad, se la pasen los profesores peleando porque el currículo del uno hizo la cosa de una forma y el otro desde otra perspectiva, entonces no hacen las cosas que tienen que hacer por estar peleando. Entonces, cómo prevenir y mitigar conflictos es parte fundamental del sistema 2. Yo lo llamo el sistema de armonización, ¿sí? El sistema 3, como les decía, maneja sinergias y garantiza que cada sistema 1 sea autorregulado, ¿sí? En el sistema 3 se hace toda la parte de gestión de recursos, de personas, de tecnologías financieras, de infraestructuras, y se encarga también de toda la parte de control de gestión. En cibernética, en este modelo del sistema viable, el control de gestión es fundamental, y es la relación entre el sistema 3 y sistema 1, donde el sistema 3 negocia
recursos con el sistema 1. El sistema 1 asume en forma autónoma, tiene lo que llamamos una autonomía responsable, que quiere decir que asume sus responsabilidades, pero rinde cuentas, ¿sí? Entonces puede hacer lo que quiera mientras que cumpla lo que se compromete. Si yo me comprometía a gestionar 10.000 estudiantes nuevos en los próximos 3 años, yo lo que tengo que responder en los próximos 3 años es si lo estoy logrando o no lo estoy logrando y por qué lo estoy logrando o por qué no lo estoy logrando, ¿sí? Pues el concepto de control de gestión dentro de esa idea de autonomía responsable es fundamental porque es lo que permite que los sistemas funcionen de forma coherente y que la organización como un todo cumpla sus propósitos, ¿sí? Pero es dejar que cada uno de los sistemas uno opere con unos indicadores de gestión muy claros, con información en tiempo real, información de tal forma, con comités de gestión diseñados de tal forma que sean participativos, donde la gente democráticamente pueda analizar su propia gestión, hacerse responsable de sus errores y aprender, ¿sí? Detrás de todo esto hay un concepto fundamental que es el concepto de aprendizaje organizacional. ¿Cómo hago yo para aprender? Yo sé lo que tengo que hacer, haciendo lo que tengo que hacer, aprendo cada vez más y lo que hago es estar monitoreándome a mí misma para saber si mi grupo, mi unidad, estamos aprendiendo a hacer mejor las cosas y estamos utilizando al óptimo nuestras capacidades y nuestros recursos. Entonces, eso es lo que hace el sistema 3, es esa relación de estar monitoreando y promoviendo la capacidad de autorregulación de los sistemas únicos, ¿sí? Está por hablar de estos 3 canales, el sistema 3 y el sistema 1, el canal de rendición de cuentas, el canal de negociación de recursos y el canal de recursos legales y corporativos. Como siempre hay unas reglas del juego que hay que cumplirse. La viabilidad no es la autonomía no es una autonomía sin límites, es una autonomía responsable, que quiere decir que mientras yo gestione dentro de las reglas del juego, sin violar las reglas del juego, yo puedo seguir siendo el juego. Si violo las reglas del juego, en ese momento la gerencia interviene, ¿sí? En ese momento se hace una gerencia por excepción y hay una intervención metasistémica para garantizar que un sistema 1 no atente contra la viabilidad o la reputación de la organización como un todo, ¿sí? Bueno, hay un sistema especial que es el sistema 3 estrella, que lo que hace es conseguir información directamente en la fuente para complementar la información que se llega a la gerencia general por otros canales. Entonces son sistemas informales, cualitativos, para estar testeando el clima organizacional, el estado de la maquinaria, los estados financieros, etcétera, etcétera. Eso se llaman sistemas de monitoreo. Hay un concepto muy importante que son las señales anhedónicas, ¿sí? Esta es una palabra que viene del griego, que significa dolor y placer. En el cuerpo humano, si uno llega y mete un bebé mete un dedito en un enchufe, pues siente un correntazo, y eso lo que pasa es que se produce una señal anhedónica que va del dedo al cerebro, y el cerebro activa sustancias especiales para ayudar a manejar el dolor, la inflamación, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que se llama una señal anhedónica. En las empresas, según este modelo, se deben diseñar canales para manejo de señales anhedónicas para que cuando la empresa llega a estar en un estado de crisis, ¿sí?, las directivas se despierten y puedan generar una red de apoyo, ¿sí? Esto es muy importante. Stafford Beer decía, el mayor atenuador de variedad es la ignorancia, ¿sí? El atenuador letal de variedad es la ignorancia. Cuando las empresas no reaccionan, la gerencia no reacciona a algo, una crisis grande que está pasando, porque no sabe qué está pasando, ¿sí? Entonces la señal anhedónica es para despertar, alertar al frente, decir, aquí hay una crisis, haga algo, ¿sí? Parte de lo que tenemos en este momento a nivel global es que no tenemos un sistema de gobernanza global y no tenemos señales anhedónicas que estén llegando a algún sitio donde alguien pueda hacer algo para impedir que sigamos por este camino que vamos de crisis en tantos sentidos. Entonces, esto en general son los sistemas 1, 2, 3 y 3 estrellas, que es el aquí y el ahora, están operando, están produciendo servicios, están coordinados en forma armónica, están autorregulados, ¿sí?, y están conscientes de cuando hay situaciones de crisis de manejarlas, ¿sí? Y el sistema 4, como les decía, es el sistema de adaptación, es el órgano de adaptación. El sistema 4 es el que está mirando qué está pasando, trae alertas,
crisis política, crisis económica, reaccionen, cambien políticas, cambien estrategias, ¿no? O oportunidades. Ahora, por ejemplo, las universidades privadas están en crisis, la gente está prefiriendo venirse a las universidades públicas, eso es una oportunidad para nosotros. ¿Cómo hacemos para ampliar nuestra capacidad y acoger más estudiantes? Entonces, todas esas, digamos, estudios del entorno, esa información la trae el sistema 4, ¿sí? Y todo esto es para ayudar a formar estrategia y formar política, ayudar a decidir qué oportunidades hay para mejorar la innovación, diseñar mejores procesos, diseñar mejores tecnologías, diseñar mejores productos y servicios y capacitar a la gente con nuevas habilidades para que puedan implementar la estrategia. Y el sistema 5 es el responsable de la identidad y de las políticas organizacionales y en general lo que ya se llama clausura, ¿sí? Nosotros decimos que somos una universidad pública por excelencia, una facultad pública por excelencia que ofrece programas en ingeniería, de docencia y de investigación. Esa es nuestra identidad. Entonces, el sistema 5, digamos, en general es la junta directiva o la asamblea si es una cooperativa. Pero Stafford Beer decía, el sistema 5 debe tener representación de todos y cada uno de los miembros de la organización, de alguna forma. Entonces, el sistema 5 teóricamente debe tener una capacidad de darle voz al pueblo para que el pueblo también exprese sus opiniones y también sean capaces de contribuir en el desarrollo de la organización. Entonces, esos son como los 5 sistemas, ¿sí? Y el último concepto es el concepto de recursividad. Estos mismos criterios de diseño organizacional se repiten en forma recursiva a diferentes niveles de organización. Entonces, si pensamos en una organización compleja que tiene organizaciones subsidiarias, cada organización subsidiaria debería diseñarse con los mismos principios de viabilidad, ¿sí? La idea es que el mundo ya nos da estos patrones de interacciones recurrentes que nos permiten que individuos, equipos y redes a diferentes niveles de organización sigan estos patrones de organización. Es como el concepto de una estructura de edificio que cada pedazo del edificio repite los mismos patrones de interacción, ¿sí? Bueno, entonces esa es la teoría. Entonces ahora les voy a contar un poquito cómo se utiliza esa teoría en la práctica, ¿sí? Y qué se puede hacer. Y les voy a dar algunos ejemplos de aplicaciones de esa teoría que vienen pues de mi propia experiencia de ya casi 30 años de docencia y de consultoría. Esta metodología la diseñé yo durante mi tesis doctoral y la he venido modificando a través del tiempo. Yo la llamo metodología de autotransformación porque la forma como yo la opero es que yo, cuando voy a hacer una consultoría cibernética, yo organizo, lo hago, digamos, yo enseño la teoría, yo lo que espero es que la gente de la empresa aprenda a manejar la teoría, aprenda la metodología y que sea la misma gente de la empresa la que se autodiagnostique, ¿sí? De una forma tan representativa y tan democrática como sea posible. Porque yo estoy convencida, y eso pues claro me lo enseñó Stafford, que los sabedores, los conocedores y los que saben de la organización son los que hacen la operación del servicio en el día a día. Entonces ellos son quienes tienen la mayor conocimiento, la mayor sabiduría para proponer cambios o mejoras en el sistema. Entonces lo que yo siempre busco es enseñar estos criterios y ayudarle a la gente a aplicar esos criterios en sus niveles de organización. Entonces utilizo la teoría como una forma de investigación-acción, trabajo en un esquema de investigación-acción, que quiere decir que yo enseño la teoría, espero que la gente la aplique en la práctica y de cada proceso, de cada experiencia yo aprendo muchísimo sobre la teoría, aprendo a perfeccionar la forma de expresarla, aprendo nuevas herramientas que pueden ser útiles para hacer la consultoría y mis clientes, la gente con la que trabajo, aprenden sobre nuevas formas de organización. Entonces una relación gana-gana en que yo crezco como investigadora y espero que la gente que trabaja conmigo crezca en su capacidad de aplicar esto en la práctica. Yo utilizo estas 7 etapas en la metodología, que son: la primera es acordar la identidad organizacional, que es hacer una reflexión colectiva sobre quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, quiénes son nuestros interlocutores en el entorno
y hacer una primera declaración de identidad conjunta. Luego hago una etapa que es el análisis recursivo, donde lo que hago es un mapeo de los niveles de subsidiariedad de las empresas subsidiarias enlidadas una dentro de la otra, desde el punto de vista de producción, únicamente de producción de productos o servicios, sin pensar todavía en el metasistema. Entonces, en el caso de la universidad sería mirar cuáles en la facultad, cuáles son las áreas operativas, cuáles son los departamentos, cuáles son los grupos de investigación, cuáles son los grupos de extensión, cómo se relacionan entre ellos, cómo se agrupan entre ellos, ¿sí? Y eso se hace hasta el nivel más bajito de organización. Y luego viene la tercera etapa, que es la más compleja, que es la aplicación del modelo viable, el mapear con el modelo viable la parte de la organización que uno decida diagnosticar. Uno puede usar el modelo o para toda la organización o para una área específica de la organización. Entonces, ¿qué es lo que llamamos el sistema en foco? Entonces, una vez uno hace eso, empieza ya a hacer diagnóstico con el modelo viable. Y ahorita les cuento, les muestro más ejemplos. En la cuarta etapa lo que hago yo es reflexionar sobre la estrategia organizacional y ver cómo para implementar la estrategia hay que alinear la estructura y la organización. Qué aspectos nuevos, nuevas áreas hay que crear, qué nuevas habilidades hay que desarrollar para que la estrategia sea implementada. En esta etapa también trabajo todo el tema de sistemas estratégicos de información, ¿sí? Cómo hacer para qué nuevas tecnologías de información y de comunicaciones necesitamos para implementar la estrategia. La siguiente etapa es sobre proyectos de autotransformación. En esa etapa lo que hago es, con los equipos de trabajo que he trabajado, les pido a ellos que con los criterios cibernéticos busquen soluciones efectivas e interesantes a los problemas que se han encontrado y generen un proyecto de autotransformación. Ya ahí definan quiénes van a ser los líderes de los procesos de cambio y hagan un plan, digamos, que incluya tiempos, que incluya recursos de cómo vamos a implementar esto en el mediano plazo. Y la última etapa es la etapa de sistemas de monitoreo y control de gestión. Esta etapa realmente empieza a trabajar desde el comienzo, desde que se hace el diagnóstico con modelo viable. Ahí es donde miramos indicadores de gestión, tratamos de rediseñar los indicadores de gestión desde un criterio cibernético que dice que el número de indicadores de gestión, por ejemplo, los indicadores de gestión se deben concentrar en aspectos de viabilidad, cuáles son lo que llamamos las variables esenciales para la viabilidad y la sostenibilidad de la organización. Hay un criterio cibernético que es que el número de variables esenciales no debe ser mayor que 7 más menos 2, que lo llamamos el número mágico, porque hay unas investigaciones que demuestran que el cerebro humano no puede manejar simultáneamente más de 7 más menos 2 variables. Cuando uno está manejando más de ese número de temas simultáneamente, se produce una reacción de estrés fisiológico y uno empieza a ponerse de mal genio, le hablan y uno gruñe, no duerme, se le quita el apetito o se le pone demasiado el apetito, empieza a ponerse irritable, le dan dolores de cabeza, ¿sí? Y todo eso es una relación de estrés ante un exceso de manejo de variedades, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar, por ejemplo, indicadores de gestión? Nos tenemos que concentrar en los temas esenciales. Lo único que tenemos que mirar es que podamos seguir siendo viables y sostenibles en el largo plazo. ¿Qué aspectos de la producción del producto o servicio nos pueden, si los manejamos bien, cuáles son los factores críticos de éxito o de fracaso para mantenernos viables y sostenibles? En eso concentramos el diseño de indicadores de gestión, ¿sí? Y también no solamente nos concentramos en mirar indicadores de gestión viables y sostenibles, sino en diseñar comités de gestión con representantes de las diferentes áreas operativas y metasistémicas para generar esquemas de gestión participativa y democrática, ¿sí? En que la gente aprenda a autogestionarse, ¿no? En que la gente aprenda a seguir esta cultura de autonomía responsable. Entonces, esas son las etapas de la metodología. Muchas veces se repiten, uno va, vuelve, o sea, son relaciones circulares y no lineales entre ellas. Entonces les cuento ejemplos de aplicaciones, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un mapeo recursivo en una aplicación reciente en un grupo de 8 colegios en Rumania. En esos colegios tenían 5 kinders y 3 colegios, 2 de primaria y 1 de bachillerato. Durante un año, con uno de mis estudiantes, yo dictaba este curso en un MBA en Rumania,
era director de este colegio, dueño de este colegio, y me pidió hacer ya una consultoría, y hicimos con él y con los directivos del colegio. John y yo estuvimos yendo por un año, cada 3 meses les enseñamos a todos los directivos y profesores a manejar esta teoría. Hicimos conjuntamente el diagnóstico de los colegios, estaban en un proceso de expansión, tenían una estructura muy centralizada y muy burocrática, y necesitaban aligerarse y tener un desempeño para poderse expandir. Y fue un proyecto muy bonito. Este proyecto lo uso en el libro que les mostré para explicar la teoría de modelo viable y para explicar la metodología de autotransformación. Entonces, eso es lo que hacemos. Esto es un mapa, es un análisis recursivo. Después de hacer el análisis recursivo, uno decide el sistema en foco y hace el modelo viable. Entonces, por ejemplo, aquí, si el sistema en foco es la organización a nivel general, entonces los sistemas 1 serían los kindergartens y los colegios. Si el sistema en foco aquí fueran los kindergartens, los sistemas 1 serían los 5 kindergartens, ¿sí? Pero la misma teoría, los mismos criterios que puedo yo aplicar para mirar el colegio como un todo o para mirar la organización interna de los kindergartens, ¿sí? Y así sucesivamente. Una vez que uno ha hecho ese análisis recursivo, entonces empieza a hacer el diagnóstico ya de modelo viable. El diagnóstico de modelo viable lo hacemos normalmente mediante talleres. También se pueden usar entrevistas, ¿sí? Y también se pueden usar encuestas para recoger información y poder uno empezar a hacer el diagnóstico. El diagnóstico toma tiempo, es la parte más compleja, y uno poco a poco va empezando a usar esos conceptos para mapear la organización, identificar los diferentes tipos de roles en un mapa de modelo viable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y luego hace uno la parte de gestión de desempeño, que ya les explico un poco con el tema de indicadores de gestión y todo eso, ¿sí? En términos generales sobre aplicaciones, yo tuve, después de que hice mi doctorado, estuve trabajando aquí en Colombia. Primero fui secretaria de informática de la presidencia. Mi tesis doctoral fue la aplicación del modelo viable en la presidencia de la República para diseñar la planeación estratégica de informática de la presidencia de la República. Luego hice 2 trabajos grandes de consultoría. Uno fue rediseñar, hacer reingeniería de la Contraloría General de la República con un equipo de investigadores de la Universidad de los Andes de Ingeniería Industrial. Hicimos durante 4 años un replanteamiento completo de la Contraloría, mirándola como un modelo viable. Reinventamos el proceso de auditoría de una forma sistémica, la llamamos auditoría integral sistémica. Entrenamos 600 auditores durante esos 4 años, hicimos 60 aplicaciones del modelo viable a nivel nacional en unidades grandes colombianas. Todo ese proyecto está documentado en la Biblioteca de la Contraloría General de la República, que quedaron documentados como 12 de los mejores casos de las mejores entidades. Y en esa época yo creé una especialización en sistemas de control de gestión en la Universidad de los Andes que se llama ESICO, que siguió vigente durante 15 años, no sé si todavía existe. Otro proyecto grande fue el proyecto Reunirse. Eso fue en el gobierno de Samper. Estaban la red de solidaridad social para implementar programas de lucha contra la pobreza, con un equipo multidisciplinario de 12 universidades colombianas que yo dirigí. Hicimos un sistema de monitoreo de los impactos de estos programas en la pobreza en los municipios más pobres del país. Entrenamos un grupo de 150 estudiantes de Opción Colombia que fueran a los municipios a trabajar durante 6 meses en vez de hacer tesis, ¿sí? con la gente de las comunidades, a educar a las comunidades sobre cómo hacer gestión de desarrollo local, cómo gestionar los recursos de desarrollo para luchar contra la pobreza, y diseñamos un sistema de alertas tempranas en que teníamos comités, mesas de solidaridad en los municipios y en los departamentos, donde los académicos hacíamos de facilitadores de todos los procesos de toma de decisión en forma muy participativa. Y generábamos alertas tempranas cuando encontrábamos situaciones que se estaban saliendo de control, que los recursos no se estaban utilizando en forma honesta o efectiva. Entonces generábamos alertas y poníamos a conversar al Estado, a las entidades privadas que estaban ejecutando recursos y a las comunidades. Fue un sistema muy interesante, muy bonito, uno de los proyectos más bonitos que hice en Colombia. El Banco Interamericano de Desarrollo lo financió y fue en esos 4 años la red de solidaridad tuvo el mejor impacto que habían tenido esos tipos de programas en América Latina.
Hubo otro proyecto que fue el Sistema de Información Ambiental Colombiano. Yo fui asesora de despacho de Juan Mayer cuando fue ministro de Medio Ambiente. Él estaba ya conocía mucho todo este enfoque cibernético y durante 4 años lo ayudé a él a diseñar el plan, primero la organización del SINA, en una integración que hicimos en la isla de Gorgona, con los principios de organización del sector ambiental. Luego hicimos análisis cibernético de varias entidades del sector ambiental, incluido el Ministerio de Medio Ambiente, el IDEAM y varias corporaciones autónomas regionales. Y en este proyecto hicimos el Sistema de Información Ambiental Colombiano, utilizando el sistema viable, y llegamos a la conclusión de que la mejor forma de hacer gestión ambiental era hacer gestión por ecorregiones estratégicas. Entonces fue un proyecto muy interesante en que aprendimos muchísimo y digamos que tuvo también mucho impacto. Más recientemente hice una consultoría con Renata, la red de broadband de internet de alta velocidad que trabajan en universidades. Renata tiene 8 regionales en Colombia. Hicimos un proceso de integración con Renata para mirar su estrategia de desarrollo y un modelo viable de la empresa para mirar sus problemas de organización, y aprendimos muchas cosas en el caso de Renata. Tuve un trabajo reciente también en una comunidad indígena en el Amazonas con una alumna mía, antropóloga de la Universidad de los Andes, Carolina Duque. Diseñamos un proyecto para mirar la autogobernanza de los yaguares del Yurupari, que es una comunidad en el río Pirá, Paraná, y los ayudamos a ellos, digamos, a autodiagnosticarse sobre los problemas que tenían en sus esquemas de gobernanza. Fue fascinante porque fue mirar la sabiduría ancestral, la forma como ellos se organizan a la luz de este modelo, y pues fue fascinante también darnos cuenta de que, pues, utilizando, claro, técnicas antropológicas, porque ellos ni siquiera hablaban español muchísimos, pudimos comunicarnos y pudimos ayudarlos a ellos a entender problemas de autogobernanza, y fue un trabajo muy bello. Todo esto está publicado en papers académicos, está publicado en libros, capítulos de libros, y en el libro que les mostré hay varios de estos estudios de caso también. Otro con un estudiante del externado que fue muy bonito, una tesis que él dirigió en las Islas del Rosario para mirar la comunidad de pescadores y de artesanos en una de las islas, en un grupo de las islas. Entonces lo que hicimos fue modelar todos los sistemas viables, las operaciones, todos los negocios de pesca, de cuidado de ecosistemas marinos, de artesanos, etcétera, restaurantes y hoteles, ¿no? Y las comunicaciones entre ellas con el gobierno local, con el gobierno territorial de las islas. Fue también un proceso muy bonito, aprendimos muchísimo, y pues ese trabajo también está publicado. Recientemente ayudé a otra alumna mía de los Andes a diseñar una empresa, Crema Tinta, que también con el modelo viable, una empresa que diseña, que es una plataforma en internet para desarrollar sistemas educativos para niños en colegios de carácter sistémico. Entonces es para desarrollar un poco el concepto de educación sistémica. Estos son más detalles de los proyectos: el proyecto en la Presidencia de la República, el proyecto en la Contraloría, el proyecto de Reunirse, ¿sí? El sistema monitoreo Reunirse, el sistema ambiental colombiano, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un ejemplo del sistema viable en el sistema ambiental colombiano. Ahí se dan cuenta que lo que uno mapea es cuáles son, en este caso, por ejemplo, estamos mapeando las comunidades de cada ecorregión estratégica, las comunidades industrias en cada ecorregión estratégica, y los sistemas 2, 3, 4 y 5 ya son a nivel nacional, cómo se coordina la gestión ambiental entre las diferentes ecorregiones estratégicas, cómo se hace el manejo de recursos, cómo se hace la parte de planeación, innovación y desarrollo ambiental, cómo se hace la parte de política ambiental. Digamos, todo eso lo alcanzamos a trabajar durante un trayecto muy intenso en medio ambiente, ¿sí? Esto es un ejemplo del modelo viable en Renata, ¿sí? Ejemplos de diagnóstico, de las recomendaciones que se lograron. En el caso de Renata, por ejemplo, fue muy interesante porque el problema que tenían era que era una organización muy descentralizada. Los nodos regionales tenían muchísimo poder y el nodo nacional no estaba siendo capaz de coordinar ni de gobernar bien la red. Entonces la red estaba funcionando a nivel regional, pero de una forma disparatada, y digamos, cada uno definía sus propias tarifas y empezaron a competir entre ellos, porque claro, un producto que es de internet
uno lo puede tomar con la red de Nariño o con la red de Bogotá y da lo mismo. Entonces empezaron a competir entre ellos y empezaron a crearse toda clase de conflictos. Fue un proyecto muy interesante. Otro proyecto fue, más recientemente fue en Irlanda. John y yo nos invitaron a diseñar una ecoaldea, a apoyar una ecoaldea, un grupo de 100 personas que habían decidido comprar un lote de tierra de 100 hectáreas y hacer sus casas de forma 100% sostenible y utilizando energía solar, creando huertas de comida orgánica, manejando desechos y creando centros de educación y de innovación en sostenibilidad también. Proyectos súper bonitos y completamente cooperativos. El problema que tenían era que eran muy cooperativos y la toma de decisiones era muy compleja, muy enredada, cada decisión tenían que discutirla en la asamblea y no iban para ningún lado, tenían una gran deuda financiera y querían seguir conservando su espíritu cooperativo, pero ser eficientes, ¿no?, en el manejo de los recursos. Los ayudamos durante 3 años, aprendieron el modelo viable, les encantó, lo asimilaron, se apropiaron de los conceptos y ya ellos solos, después de que los siguieron manejando. Es un proyecto que ha sido muy exitoso, es uno de los proyectos más famosos en Irlanda y sigue operando. Muchos de ellos siguen utilizando el modelo viable, ¿sí? Este es el caso de los colegios de Rumania que ya les conté. En ese caso el problema era mucha burocracia. En el caso de Rumania tenían una rectora, una super mujer maravillosa, apasionada, pero ella estaba concentrando todas las decisiones porque hace mucho micromanagement. Entonces ella terminaba manejando todos los temas académicos, administrativos y encima todo, las relaciones con los profesores y las relaciones con los padres de familia de todos los colegios y de todos los que enfrentaban. Entonces pues esta mujer se estaba enfermando y estaba generando un cuello de botella en las decisiones estratégicas y operativas porque no era capaz de delegar. Lo que hicimos fue ayudarles a descentralizar, empoderar a los directores de los kinders y de las escuelas de primaria para que pudieran desarrollar esa capacidad de autogestión y se rebalancearon las cargas. Entró una nueva rectora del colegio con una mentalidad mucho más, digamos, ya mucho más alineada con este concepto. Y hace una intervención muy bonita y ellos lo hicimos justo cuando empezó el COVID y cuando empezó el COVID ya estaban reorganizados, entonces pudieron hacer la transformación hacia el COVID, hacia la educación en línea muchísimo más rápido y tuvieron un gran impacto, eran un colegio privado, pudieron manejar la crisis del COVID sin grandes pérdidas financieras y siguen siendo uno de los mejores colegios privados en Colombia. Este último fue durante el COVID. Otro de mis alumnos del MBA en Inglaterra es un médico cirujano que tiene una unidad de cáncer de seno en un hospital en Inglaterra. Hicimos una intervención que duró 6 meses, John la dirigió mi esposo y fue muy bonito para ayudarles a ellos a entender cómo mejorar su eficiencia. Y al mismo tiempo el hospital me contrató también a mí para hacer un estudio del desempeño de estos 2 hospitales durante el COVID. Entonces fue muy interesante porque fue aplicar el modelo viable a estos hospitales para ayudarlos a ellos a entender cómo podían llegar a mejorar su organización interna para tener mejor efectividad en el manejo de pacientes de COVID. Eso fue un trabajo interesantísimo, durísimo, lo hicimos todo por internet porque claro no nos podíamos mirar a la cara, ¿sí? Pero participaron enfermeras, doctores, administradores de los hospitales y fue un trabajo súper participativo, súper intenso y pues aprendimos muchas lecciones sobre los puntos flacos que tenían que les estaban impidiendo, digamos, prestar al óptimo sus servicios de manejo de COVID, ¿sí? Bueno, y aparte de esto, yo creo que, bueno, aquí hubo otros casos. Esto es una empresa colombiana que se llama Marval, una empresa de construcción, también con ellos hicimos un modelo viable, se estaban también en expansión, querían ajustar su estructura, los ayudamos a ajustar su estructura y a prepararse para la expansión. Lo que llegamos fue a darnos cuenta de que a nivel de cada proyecto de construcción tenían que repensar el concepto de gestión y reeducar a su gente para ser más capaces de autogestión por proyectos. Hicimos un prototipo de un proyecto diseñado con criterios cibernéticos y pues el proyecto terminó en ellos habiendo experimentado eso y decidido seguirlo haciendo hacia adelante. Y fue también un proyecto muy importante.
esto es sobre los hospitales, ¿sí? Que también es una cosa muy importante, muy interesante. Entonces, en síntesis, yo lo que les digo es que el modelo viable, pues me da a mí la impresión de que más que nunca es una teoría muy interesante y muy relevante en estos momentos de crisis. Es un modelo que es muy interesante para manejar situaciones de crisis, para desarrollar esa capacidad de autogobernanza uy, se fue solita. Bueno, y para entender cómo mejorar nuestra capacidad coevolutiva con un nicho en particular. El concepto de desempeño, entendido como un concepto de mejorar la gestión de aprendizaje, es una de las cosas que me parece fascinante del modelo viable, ¿sí? Y mi experiencia es que cuando uno aplica estas metodologías con grupos de trabajo, lo que le ayuda al modelo viable a uno es a desarrollar un modelo mental compartido de lo que es la organización, que genera una conciencia colectiva que hace que la gente con este aprendizaje empiece a aligerar sus relaciones, empiece a sincronizar y digamos, a relacionarse de una forma más bonita y más creativa, porque está como todo el mundo mirando las cosas desde la misma perspectiva. Yo creo que con eso está. Les hablaba del libro, ¿sí? En este libro es un libro de texto para estudiantes que quieran aprender el modelo viable. El modelo viable, una de las grandes críticas que tiene es que la teoría original en los libros de Stafford Beer es compleja, es difícil de leer en todo el tiempo. La mayoría de la gente que ha aprendido ha sido o haciendo una maestría o haciendo un doctorado, cuando uno tiene tiempo para investigar y para leer, y se demora uno tiempo en entender la teoría y los libros originales de Stafford. Stafford me decía a mí, cuando yo lo conocí, yo estaba muerta del miedo de verlo, porque decía, no, Dios mío, me va a preguntar sobre el modelo viable y yo no he entendido nada, ¿yo qué le voy a decir a este señor? Y él se reía de mí y me decía, mira, Angelita, no te preocupes, que te va a tomar muchos años entender la teoría y vas a tener que leer la teoría muchas veces, no una sola vez. Y efectivamente ha sido, pero eso hace que mucha gente se desinfle y abandone la intención. Tanto John como yo, mi esposo como yo, hemos tenido este propósito de vida que ha sido, creemos muchísimo en la fuerza de este modelo y creemos que lo que se necesita es aclararlo y ponerlo en palabras comunes que la gente pueda entender. Y ese ha sido mi propósito con este libro, explicarlo de una forma mucho más intuitiva y más sencilla, sin tanta jerga, para que la gente pueda apropiarse de los conceptos y aprender a ponerlo en práctica. Entonces es la teoría, la metodología y muchas de las aplicaciones que les mencioné y otras están acá, muchas de ellas hechas con estudiantes míos, otras hechas en procesos de consultoría en muchos países. Ahí les dejo referencias tanto de mis colegas cibernéticos como de libros y papers míos para los que les interese leer más. Ahí hay todas las cosas. Y adicionalmente les mencioné de Metaforum, ahí está la página web de Metaforum, ahí están la serie de webinars, son gratuitos, pues es un vínculo abierto, ustedes pueden asistirse si les interesa. Hay conferencias anuales, la de este año es en Manchester, en junio, en Inglaterra. Normalmente nosotros no somos una organización con ánimo de lucro, son muy baratas, para estudiantes siempre hay descuentos. Tenemos nuestro canal en YouTube, ahí pueden ver muchas conferencias, seminarios y presentaciones de colegas del mundo entero sobre esos temas. Y con esto termino. Entonces, pues antes de terminar, sí me gustaría saber si alguien tiene preguntas, inquietudes, cualquier reacción antes de despedirnos. Sí. En la aplicación de este modelo, en las compañías, en la vida real, como tal, ya aplicando la teoría, ¿cuáles son las mayores dificultades que uno puede tener con las personas, ¿no? Digamos, hay empresas que las personas llevan mucho tiempo haciendo las cosas de una manera y ya que implantarle un modelo como este puede ser difícil. Entonces, si quisiera como que nos contaras tus mayores que has tenido. Sí, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, el cambio cultural es una cosa fundamental, porque es lo que tú dices, la gente está acostumbrada a hacer las cosas de una manera y el mismo que yo le diga, no, hay una mejor manera de hacerlo, pero a usted le toca sacrificar poder, por ejemplo, la gente eso no se come tan fácil y la gente va a haber resistencia, ¿sí?
Pero mi experiencia es primero, las consultorías que me han funcionado, en que yo he visto efectos realmente positivos, tienen una característica, y es que han sido empresas donde los directivos ya tienen ya tienen conciencia de la relevancia de pensar sistémicamente, incluso desde la relevancia de esta teoría cibernética. Entonces, los directivos ya han hecho una labor de concientización o están dispuestos políticamente y filosóficamente a adoptar las consecuencias del cambio que esto pueda traer. Eso es muy importante, porque si uno llega con estas ideas a una empresa donde los directivos están aferrados a sus esquemas de control y a su forma tradicional de manejar las cosas en forma autocrática, burocrática y todo, olvídate que solamente la belleza de la teoría no va a cambiar las cosas. Entonces, eso es una condición que he aprendido. Desde el punto de vista de la gente, mi experiencia es que cuando uno involucra a la gente, cuando uno educa a la gente en esta forma de pensar, y cuando uno le da la oportunidad que sea la gente la que haga el diagnóstico y la gente la que haga sus propias recomendaciones, la resistencia al cambio se minimiza. Porque no es que uno como consultor llegue a decirles, no, ustedes son unos idiotas porque están haciendo esto mal y tienen que cambiar todo, porque claro, a veces la gente pues le pisa uno los talones a la gente y la gente dice, como de riesgos, ¿con qué autoridad me viene aquí a juzgar? Pero cuando es los mismos trabajadores los que se autodiagnostican y los mismos trabajadores los que deciden, esta puede ser una solución que es factible, cultural, estructural y tecnológica y financieramente, en ese momento la resistencia al cambio disminuye. Entonces, no es una solución completa, porque siempre va a haber cierta resistencia, y también siempre pasa como en todo. Hay gente que oye la teoría, se enamora, ¿sí? Y inmediatamente dice, yo quiero aplicar eso, y se vuelven los líderes del proyecto. Y hay gente que, como tú dices, que puede llevar allá y que se siente amenazada ante las perspectivas de cambio y que puede empezar a sabotear o simplemente a aislarse. Y pues todos esos temas son, como en cualquier proceso de cambio, difíciles de vivir. Sí, ¿quieres el micrófono? No, yo creo que puedo así. La verdad es que sí es recomendable aplicar este sistema a lo que serían empresas nuevas, por ejemplo, tipo de emprendimiento, considerando los costos que este puede tener. Y dado que, por ejemplo, en el programa actual es complicado conseguir tantos recursos. Sí. Bueno, mi respuesta es sí, definitivamente es recomendable, es muy recomendable. Yo tengo 2 casos, por lo menos, de aplicar este modelo a empresas nuevas. Uno, el que les conté de tinta, que fue una microempresa, pero lo bonito de aplicarlo al diseño de una empresa es que uno puede desde el comienzo empezar a generar una empresa que no tenga las patologías de otras empresas, sino que empiece con una estructura liviana, con una cultura de responsabilidad, de autonomía responsable, con una cultura de participación y democracia en el gobierno, etc. Entonces, eso es mucho más efectivo si la empresa se diseña desde el principio, así que si no se hace. La idea de que esto puede traer costos adicionales no es cierto. Al contrario, las estructuras diseñadas de esta forma son más livianas, más baratas de implementar y más sencillas. Entonces, no es un modelo que traiga costos adicionales, sino al contrario, que aligera las estructuras. Entonces, desde ese punto de vista no hay problema, ¿sí? También lo usé en un caso en Oman, en el país de Oman, con otro estudiante doctoral mío. Ayudamos a diseñar la empresa omaní de broadband, de telecomunicaciones, con el modelo viable. Lo hicimos en paralelo con unos consultores tradicionales que estaban diseñando la empresa. Lo nuestro era un proyecto de investigación sobre cómo sería el diseño cibernético de esta empresa. Nos hicieron caso en unas cosas, pero se quedaron con el modelo tradicional de los consultores porque les habían pagado una millonada, ¿sí? Y después de 4 o 5 años se dieron cuenta que el diseño cibernético era muchísimo mejor que el otro diseño, y revirtieron y empezaron a adoptar más espacio el modelo cibernético. Perdieron la oportunidad de haberlo hecho desde un principio, pero pues ahí la política de la plata tiene mucho que ver. Pero sí, en general, ideal. Yo pienso que lo ideal, si uno tiene la oportunidad, excelente, de poder diseñar una empresa, una startup con este modelo. Sí, a ver, 1, 2 y después por aquí 3, sí. La idiosincrasia, digamos, puede facilitar o dificultar, es decir, digamos, los segmentos que han dado Europa, las normas que vamos aquí en Colombia, esa idiosincrasia facilita.
esa es una pregunta importantísima. La idiosincrasia definitivamente es muy importante en que esto tenga o no tenga éxito. Te cuento una anécdota sobre eso. Cuando yo me vine para Colombia, después de hacer mi doctorado en Inglaterra, Stafford Beer fue el que me mandó para Colombia, porque yo tenía la oportunidad de quedarme en Inglaterra. Y él me dijo, mira, Ángela, vete para Colombia y te dedicas por lo menos 10 años a hacer aplicaciones del modelo viable para demostrar que esta teoría funciona. Y me dijo, vete para Colombia porque nosotros los británicos somos unos genios en inventar las teorías y somos pésimos para ponerlas en práctica, porque los británicos son muy precavidos y ellos evitan cualquier riesgo. Y claro, la innovación tiene muchos riesgos. Entonces, y está conmigo, y tenía razón, y fue como si hubiera sido un mago que me hubiera hecho ese su destino. Yo me vine para Colombia y hice esos 10 años de consultorías a nivel de alto gobierno, y cuando terminé, pues no había muchas personas que hubieran hecho aplicaciones masivas después de Stafford en Chile de estas teorías. Entonces a mí me dieron un premio que se llama Ashley Lecture en la Universidad de Viena, y pude volver a Inglaterra ya con un prestigio académico, ¿sí? Ya con un reconocimiento, y pues me quedé en Inglaterra por John, por culpa de John, de mi esposo. Me enamoré de un británico y me quedé en Inglaterra. Pero sí, mi experiencia de tratar de hacer consultoría en Inglaterra ha sido más frustrante que tratar de hacer consultoría aquí en Colombia. Por esa razón, porque la idiosincrasia del colombiano y del latino, nosotros somos muy hábiles de innovación y muy arriesgados y muy frescos. Nosotros, cualquier innovación que haya, uno dice, me la juego todo. Y pues si le va muy mal, pues si le fue mal y vuelve y empieza, mucho más versátil, más resiliente, más adaptativo en ese sentido. Entonces, no es una coincidencia que muchos de los proyectos cibernéticos hayan tenido más eco en países como América Latina y en culturas como la nuestra, que en el mismo lugar donde se las inventaron, ¿sí? Que todavía siguen pensando, sí, pero ¿será que es el mejor? ¿Será que lo otro es lo mejor? ¿No? Y están cortos de aplicaciones, ¿sí? Entonces no es una coincidencia que en la idiosincrasia afecta muchísimo la posibilidad de éxito en la aplicación de estas teorías. ¿Quién seguía por acá? Sí. Estando en un entorno de ingenieros, la pregunta sería ¿qué tan compatible es esta metodología de este sistema con las metodologías ágiles que están ahorita tan de moda, como tan incursionadas en los entornos productivos y en entornos de sistemas? ¿Y hay una compatibilidad o hay una incompatibilidad o qué has encontrado? ¿La metodología cuál? Metodologías ágiles. Ágiles, 100% compatible. Stafford Beer fue el pionero y el inventor del sistema de los sistemas ágiles. Fue el primer científico que habló de sistemas ágiles, y todo el modus cybersyn fue el primer sistema ágil de gobierno que se inventó en el planeta, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que en ese momento no teníamos la tecnología. Ahora, quienes tienen la tecnología están promoviendo la idea, pero esta idea de gestión en tiempo real, esa es la idea del modelo viable. Entonces, son 100%. El modelo viable, digamos que tecnológicamente no siguió avanzando tan rápido como otras empresas que están haciendo ahorita eso. Entonces, ahora consiguen la tecnología, pero si no tiene la tecnología de sistemas ágiles y la idea y tiene una organización tipo sistema viable, 100% compatibles. Es más, lo uno sin lo otro no funciona, ¿sí? Entonces, pues lo ideal es trabajar con sistemas ágiles, pero meterle toda la parte conceptual y los criterios de diseño de la organización, porque tú no puedes imponer un sistema ágil por más que tengas lo más lindo de tecnología informática en una empresa o en una organización que tiene una estructura paquidérmica, ¿no? Dinosaurica, jerárquica, donde el jefe decide todo y no deja a la gente decidir, porque por más ágil que te da la tecnología, las decisiones no se van a dar en tiempo real. Entonces las dos son 100% compatibles. Por acá teníamos otra pregunta. ¿Sí? Muy interesante la metodología, no tenía ni idea que existía la cibernética organizacional. Me surge la duda sobre la palabra sostenibilidad una vez que se implementan y que llega a éxito la utilización de esta, no sé si llamarlo estrategia administrativa o de gestión, ¿no? Como soy ignorante puedo caer ahí en imprecisiones. Pero ¿cuáles son, según tu experiencia, cuáles los elementos claves para que una vez se implemente sea sostenible a través del tiempo en las organizaciones?
muchas gracias por la pregunta, porque la verdad, como la teoría es compleja y tenemos tan poquito tiempo, en la introducción que hice no expliqué la interpretación de viabilidad y sostenibilidad. La forma como yo defino la teoría hoy en día es la teoría de viabilidad y sostenibilidad, y esta es mi pequeña contribución a la teoría original de Stafford Beer, pero no les expliqué, ¿sí? La forma como yo lo hago es que cuando tú tienes un sistema 1, tú estás pensando no solamente que sea viable, sino que sea sostenible. ¿Qué quiere decir que sea sostenible? Que en su interacción con el entorno, ¿sí? La forma como utiliza recursos no sea degradando el entorno, de tal forma que las siguientes generaciones no tengan acceso a los mismos recursos o insumos, y que las comunidades donde uno opera, que uno pueda ejercitar su responsabilidad social y ambiental. Entonces, el concepto es no solamente que la empresa pueda ser viable financieramente o en términos de buen desempeño de productos o servicios, sino que la empresa además pueda ejecutar en forma óptima su responsabilidad social y su responsabilidad ambiental. Entonces, eso es a lo que yo llamo viabilidad y sostenibilidad. En términos realistas, ¿eso cómo se hace? Pues porque uno tiene que empezar a diseñar roles de sostenibilidad, tanto a nivel operativo en la relación sistema 1 versus entorno, en el manejo de insumos, de logística, etcétera, en la gestión de recursos sistema 1-3, en toda la parte también de gestión de recursos para que haya, digamos, recursos para reformar procesos hacia la sostenibilidad, generar procesos verdes, ¿no? El uso de economía circular en el manejo de reciclajes y de reutilización de productos, insumos, etc. En la parte del sistema 4, la parte de gestión ambiental, por ejemplo, el estar completamente consciente de cómo mi responsabilidad social y corporativa la implemento en forma total, no en forma de simplemente llenar de chulear lo que dice la norma, el ISO, sino en forma real de establecer una relación profunda con la comunidad, ¿no? Tratar de influir y de cambiar las condiciones de la comunidad desde el punto de vista social en la medida en que yo puedo, tratar de ayudar a reconstruir, o sea, pasar de una economía pasar a una economía regenerativa, ¿sí? Que no solamente producir plata, sino regenerar el entorno. Entonces, yo acá, ¿no? Si yo puedo hacer algo para regenerar el jardín de la distrital, como decía Esperanza, en el Parque Nacional, entonces yo debería tratar de hacer eso y tratar de involucrar a las comunidades. Entonces, digamos, esos conceptos los explico más en el libro, pero sí es muy importante tu pregunta, porque realmente lo que yo considero es que tenemos que pasar del concepto de viabilidad, que muchas veces es viabilidad financiera, a un concepto de viabilidad y sostenibilidad que es más largoplacista y que implica incorporar en la política y en la estrategia de la empresa mucho más conscientemente todos los temas de responsabilidad ambiental y responsabilidad social. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Qué tanto puede estar influyendo el modelo económico dominante en que este tipo de teorías que está desde los años 70 realmente no hayan tenido el alto nivel de acogida que uno esperaría en el sector empresarial? ¿Crees que influye el modelo económico? Sí, yo creo que definitivamente influye el modelo económico, porque el modelo económico lo que prevalece es un modelo de crecimiento económico, ¿sí? En la perspectiva que yo estoy dando, que pues como se dan cuenta es una perspectiva muy personal mía y que algunos podrían decir romántica, idealista y soñadora de todo lo que tú quieras, la idea que yo planteo es que no solamente, o sea, que las empresas tienen que cambiar el paradigma de que su identidad es generar desarrollo económico y prosperidad, a pasar a una teoría en que la idea es desarrollar promover un desarrollo personal de los trabajadores, ¿sí? Un desarrollo integral de la empresa en el sentido de excelencia, de calidad y todo lo que quieras, pero también en el sentido que hablamos de sostenibilidad, de responsabilidad social, etc. Esos temas son de todas formas disruptivos con el paradigma vigente y pues no hay muchas empresas que lo estén haciendo, pero cada vez más las empresas se están concientizando, cada vez más hay gente
como todos nosotros acá, que empieza a decir, hay que hacer algo, qué se puede hacer, y cada vez más estamos viendo cambios en esta dirección. Entonces yo pienso que estamos en un momento de cambio paradigmático y que estamos en un momento en que por primera vez en los últimos 50 años no solo tenemos la tecnología para poner esto en el sentido de que tenemos capacidad de hacer sistemas ágiles realmente y operar en formas de comunicaciones súper inmediatas, sino además tenemos la conciencia de que hay que hacer un cambio para combatir el cambio climático y para combatir la inequidad y la pobreza, que es generalizada y vigente, para generar una sociedad más libre, más humana y más decente que nos la merecemos todos, ¿sí? Entonces ese cambio se está dando. Y lo que sí pienso es que por eso es que en este momento estas teorías están cogiendo fuerza, porque la gente está ávida de buscar cómo se pone esto en práctica, cómo podemos cambiar nuestras organizaciones en esta dirección. Entonces, pues es un granito de arena, pues obviamente no tiene sino un aspecto de los muchísimos que hay que cambiar, pero pues es un granito de arena. Pues muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ángel Espinosa, muchas gracias a todos y esperamos seguirlos teniendo aquí en el auditorio en otras conferencias que vamos a seguir desarrollando sobre estos temas que están transformando realmente las dinámicas organizacionales, dinámicas tecnologías y la influencia realmente que la ingeniería, porque observe que esto es un tema de ingeniería, cómo estamos influyendo desde la ingeniería en muchos campos. Bien, entonces próximamente más conferencias. Gracias.